adoramos y te bendecimos. Alabado seas. Bendiciones, amigos y amigas, a todas las personas que nos están sintonizando. Hoy es un día de muchísimas bendiciones para nuestras vidas y agradecer la oportunidad de compartir con vosotros una serie de principios establecidos en la palabra de Dios. El mensaje que me gustaría compartirles es el mensaje que he titulado El arte de vivir la autenticidad. En los días que corren, donde hay tantísima agitación social, me gustaría leer dos letras, aproximadamente dos palabras, del libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, solamente, donde el inicio dice la revelación de Jesucristo. De esa forma, el apóstol San Juan en la isla de Patmos comienza la redacción del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Es decir, todo lo que contiene ese libro no tiene como finalidad revelar ni al anticristo, ni a los sistemas humanos, ni a los jinetes, ni a la bestia, ni a la gran ramera, ni al milenio. El objetivo principal es la revelación de Jesucristo, revelar la gloria de Jesucristo. Y no voy a entrar en el libro de Apocalipsis, solamente rescato esa frase, porque la revelación de Jesucristo es el corazón de las Escrituras. Es el corazón de las Escrituras, ya que a través de la revelación de Jesucristo podemos conocer el propósito y el plan eterno de Dios para la humanidad. Muchísimas veces las personas se desenfocan en cuanto a buscar el propósito esencial, y el propósito esencial está en la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que sea diferente el cristianismo a otras religiones? Se puede ser un buen maometano sin conocer a Mahoma. Unas personas pueden llegar a ser buenos budistas sin conocer a Buda, pero no pueden ser cristianos si no conocen a Jesucristo, porque el cristianismo es la única religión que está fundamentada en la persona de su fundador, que ese es Jesús. Por eso, desde el momento que la revelación de Jesucristo deja de ser el epicentro del mensaje cristiano, hacemos del cristianismo una mera religión y en su discurso un mero discurso filosófico. Lo que hace diferente al cristianismo es la revelación de Jesucristo. Y concerniente a qué es la vida eterna, porque todos los seres humanos buscamos el vivir y el vivir más allá de la propia muerte. Jesús nos reveló qué es la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. La vida eterna no es la existencia eterna. La vida eterna no es no ser lanzado al lago de fuego o al infierno. La vida eterna no es ir al cielo. No. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es que la vida eterna es más que ir al cielo, es conocer a Jesús y conocer al Padre. Durante 1400, 1500 años, Dios, habiendo hablado de muchas formas, dice el libro de Hebreos, Dios se fue revelando y reveló durante 1400, 1500 años, reveló a su Hijo, hablando a través de profetas, a través de símbolos, de momentos históricos, a través de tipos, trayendo una revelación. Y hubo un momento en la historia que, llegando al cumplimiento del tiempo, esa revelación de Dios se encarna y vimos su gloria. Es decir, Jesús es la revelación exhaustiva y especial con la cual Dios da a conocer su propósito salvífico. Y una vez que Jesús está aquí en la tierra, el Hijo vino
no solamente a salvar lo que se había perdido, sino también a revelar al Padre. Porque hasta que Jesús no llega a la tierra, nadie conoce esa relación con Dios, una relación paternal. Se podía conocer a Jehová Jireh, que era el Dios que te provee, a Jehová Rafa, que era el Dios sanador, a Jehová Sabaoth, que era el Dios de la batalla, a Jehová... Hay más de 500 epítetos en relación al nombre de Jehová y compuestos alrededor de Elohim, pero el carácter paternal de Dios lo revela el Hijo cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos. Porque esa es la vida eterna, un padre que revela al hijo, un hijo que revela al padre. Y esa es la vida eterna porque necesitamos una vida eterna para conocer a un Dios eterno. Y de ese es el que, del que me motiva a predicar. Me motiva a predicar de Jesucristo, porque, miren, en el libro de Cantar de los Cantares dice la Tsunamita en uno de sus poemas que Jesús es señalado entre 10.000. Y los discípulos que estuvieron con él llegaron a decir, ¿quién es este que hasta el viento y mar lo obedece? Su nombre es Jesús. Dice la Tsunamita, tu nombre es como un ungüento, es como el mejor de los perfumes derramados. Jesucristo es la piedra angular desde donde se construye la relación con Dios, la base de la fe cristiana. Y en la persona de Jesús, se da la gracia sin la debilidad, la verdad sin la severidad, la fuerza sin la violencia, la autoridad sin la imposición, la grandeza sin la altivez, la proporción sin la exageración, la integridad moral sin el falso puritarismo, la espiritualidad sin un falso misticismo, la responsabilidad sin la preocupación excesiva, la libertad sin el libertinaje, la tristeza sin la depresión, el fervor sin el fanatismo, la fortaleza y la prudencia, la ternura y el coraje y el amor y la pureza. En una ocasión los fariseos mandaron a los alguaciles a prender a Jesucristo y cuando volvieron a los fariseos volvieron sin él y les preguntaron ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo habéis detenido? Y los que tenían como misión detener a Jesús le dicen a los fariseos es que nunca hemos oído a nadie hablar como él. Ese es el Cristo que yo te quiero compartir. Ese es el Cristo que yo te quiero compartir. Jesús, mira, Jesús analizado desde perspectivas científicas, sociales, Jesús es capaz de romper todos los paradigmas. El paradigma esencial de la sociología tiene que ver con las luchas de clase, los estratos sociales, y Jesús es la respuesta más buscada por los sociólogos, los que buscan la igualdad, los que buscan la inclusión. Jesús es el rey que se encarnó, es Dios sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y tomó una toalla, tomó un balde con agua y le lavó los pies a sus discípulos. Mientras todos los seres humanos ostentamos poder y luchamos por el poder, Jesús no tuvo ningún problema en ocupar el lugar de servidumbre en aquellos días. Uno de los grandes paradigmas de la psicología son los conflictos interiores y todo lo que tiene que ver con el estrés y con el cansancio, con la depresión, con la frustración. Y Jesús es el único que se ha atrevido a decir, si alguien está cansado, venga a mí que yo le haré descansar. En definitiva, lo que el ser humano está necesitando es a Jesucristo. Porque las personas se cansan de los modelos filosóficos, de las teorías filosóficas que solamente generan frustraciones en el corazón. Las personas se cansan de los rituales religiosos. Por eso cuando termina el gran día de la fiesta, Jesús aparece, es decir, cuando ya todos los rituales festivos religiosos se acaban, Jesús aparece y dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Porque cuando acaba la filosofía, cuando acaba la sociología, la psicología y todas las logías existentes, es cuando el único que puede aparecer es Jesús. Y yo hoy quisiera compartir acerca de este Cristo el tema del arte de vivir la autenticidad. Porque cuanto más analizamos a Jesucristo y más podemos observar a Jesucristo como hombre,
inductivamente no nos queda más que reconocer que ese hombre no solamente era hombre, sino también era Dios. Pero analizando esa naturaleza humana, ya que en Cristo se da una dualidad de naturalezas en una sola persona, es decir, la persona del Verbo no toma una persona humana ni crea una persona humana, sino que toma una naturaleza humana. Y Jesús en esa naturaleza humana vino a revelar al Padre. Entonces, como Él vino a revelar al Padre, no ostentó en ningún momento a la grandeza personal. Porque Jesús era auténtico. De hecho, en la tentación, Satanás le ofrece todo lo que puede haber en el mundo creado. Y Jesús renuncia a ello, porque Jesús en ningún momento vino para hacerse grande. Jesús vino para hacer grande al Padre y para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y ahí es donde se revela la grandeza de la autenticidad. La palabra auténtico es un adjetivo calificativo que se puede aplicar a un documento, a un certificado, que se da veracidad de que es seguro. En el ámbito personal, la autenticidad personal tiene que ver con el valor que se hace referencia a la persona que dice la verdad. Acepta la responsabilidad de sus sentimientos y conducta, es sincera, coherente consigo mismo y además con con los restantes de personas. En Jesús vemos el arte de vivir la autenticidad, porque sin dejar de ser Dios, no tuvo ningún problema en humillarse. No necesitó parafernalia, no necesitó extravagancias. De hecho, fíjense como en el libro de Génesis, cuando Dios crea al primer hombre, mientras Adán está plenamente en contacto con Dios y está plenamente en sintonía con su creador, Adán no necesita adornos, no es auténtico, no necesita disfraces, no necesita aparentar, no necesita impresionar. Pero en el momento que Adán pecó, dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos y tuvo vergüenza. Es decir, ya empezó a tener conciencia de que lo que había hecho lo dejaba en una condición vil y en una condición pecadora. Y a partir de ahí, para relacionarse con Dios y para relacionarse con su mujer, dice la Biblia que cosió hojas de higuera y se hizo delantales. Tuvo que tapar su condición que le producía vergüenza, temor, rechazo, falta de aceptación. Por consiguiente, dejó de ser auténtico para emprender el viaje del circo de la vida. Aquí que vivimos en Tenerife, pues podríamos decir que con Adán comenzó la carrera de los carnavales. El primer disfraz de la historia son las hojas de higueras, donde un hombre trata de tapar su vergüenza y cree que con unas hojas de higuera puede presentarse delante del Creador. Dejó de ser auténtico, necesitaba complementos. Complementos para poder relacionarse, complementos que no fueron válidos por Dios ni validados por Dios. Pero no solamente comienza la historia de los disfraces, sino que también comienza la historia de la religión. La historia de la religión, porque la religión es el intento que el hombre hace por acercarse a Dios, y el primer intento del hombre caído para acercarse a Dios fue cubrir su vergüenza a través de hojas de higuera, y Dios en ningún momento lo aceptó. Por consiguiente, dice la Biblia que Dios sacrificó a unos animales y a través de las pieles de los animales pudo cubrir la vergüenza tanto de Adán como de su mujer, y proféticamente estaba anunciando de que el hombre por sí mismo no tenía la capacidad para acercarse a Dios, pero que Dios sí tenía el suficiente amor y un plan eterno para acercarse al hombre. Pero es que ese disfraz, ese aparentar es lo que después aparece en la Grecia clásica con un hombre que se llama Hipócrates, que es el padre, entre muchas cosas, es el padre del teatro.
E Hipócrates crea un tipo de careta que distorsiona la voz y ahí aparecen las primeras escenificaciones del teatro con la finalidad de deleitar al público. De ahí que por consiguiente la etimología de la palabra hipocresía esté vinculada a Hipócrates. El hombre y la mujer para poder relacionarse necesitan máscaras. Las máscaras del poder, satisfacer las necesidades, haciéndole demostrar al resto de personas que son poderosos, demostrar que no tenemos sed, que no tenemos cansancio, que no tenemos necesidad de nada, de nadie. La máscara de la superioridad, donde nos sentimos que somos más importantes y tenemos la urgente necesidad de estar impresionando. Sin embargo, ahora yo les invito, después de ver toda la parafernalia, les invito a que vean cómo Jesús es el paradigma, es el modelo del arte de vivir en la autenticidad. Jesús, dice la Biblia, que habitó entre nosotros, Juan capítulo 1, versículo 12. La palabra habitó es la palabra que hizo tabernáculos. Y yo les recuerdo que el tabernáculo, si bien por dentro tenía el arca y era todo cubierto de oro en los distintos atrios, y el oro era las más grandes bellezas de telas estaban en su interior, en el exterior, para protegerlo, tenía una piel de tejón, que era una piel grisácea, opaca y oscura. Y dice Juan, dice, y habitó entre nosotros, es decir, tabernaculeó entre nosotros y vimos su gloria. Para que Juan pudiera ver la gloria de Jesús y sus discípulos pudieran ver la gloria de Jesús, no se pudieron quedar con lo externo, porque por lo externo era piel de tejón. Le fue revelado el misterio que había dentro. Si Adán necesitó máscaras, necesitó hojas de higuera para relacionarse, y las personas necesitan máscaras de poder, de superioridad, de victimismo y las distintas máscaras, Jesús, su exterior fue velado porque su verdadera grandeza no era la autenticidad, era lo que había en su interior. Por eso Jesús es el que nos enseña a vivir con autenticidad. Miren cómo Jesús no necesitó la máscara, del poder. Cuando vienen a buscarlo a Jesús, quiero ser tu discípulo, Jesús no tiene reparo en decir, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Porque Jesús es auténtico, Jesús no tiene que aparentar lo que no tiene y lo que tampoco necesita. Porque a Jesús la gente no lo viene a buscar porque está en un escenario con luces psicodélicas, con macros templos, y no estoy en contra ni de los macros templos ni de las luces psicodélicas. Lo que estoy diciendo es que Jesús no lo necesitó. Porque lo atractivo de Cristo no era lo externo, no era la parafernalia, lo atractivo de Cristo era quien Él era. Por eso cuando la gente que estaba buscando, la gente que buscaba saciar su vientre y que venía buscando los milagros, cuando Jesús los despide y se van más de 5,000 personas, Pedro le dice, maestro, todo el mundo se ha ido. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás hablando? Teníamos una congregación de 5,000 hombres, aparte las mujeres y los niños, y con tu última prédica nos hemos quedado solamente aquí, habemos 12. Jesús le dice, ¿y tú también por qué no te vas? Y Pedro le dice, ¿cómo me voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque en Jesús todo es auténtico. Jesús no... En Jesús, a ver, ¿cómo me puedo explicar? Pero en Jesús la genuinidad de la humanidad es latente. Jesús no oculta que después de 40 días tiene necesidad de tomar agua y de comer.
Es verdad que era el Dios que todo lo podía, pero él toma una naturaleza humana que no todo lo puede y asume con dignidad la limitación humana, porque a Jesús la limitación humana no lo limita como Dios. Era Dios, sigue siendo Dios y será eternamente y por siempre Dios, porque la limitación humana no es motivo para que sea la gloria de Dios quitada, porque la gloria de Dios en Cristo es intrínseca, es su propia persona. Porque lo circunstancial y lo circunstancial y temporal no le afecta a lo eterno. Por eso Jesús no tiene problema ante los sucesos más importantes de la vida, como es la muerte de un amigo. Jesús no tiene ningún problema en llorar la muerte de Lázaro. Porque Jesús no vino aquí como un superhombre, ni como un milagrero de 3 al cuarto. Jesús no vino con una varita mágica. Jesús tomó una naturaleza humana para revelar al Padre en medio de las distintas circunstancias íntegramente como era un hombre. Jesús no fue de superhombre, no fue de Superman, ni de Batman, ni de Robin Hood. Jesús tomó una naturaleza humana y en su humanidad reveló al Padre. Cuando está en Getsemaní, Jesús revela que necesita de Juan, de Pedro y de Jacobo. Y le dice, estoy pasando los momentos más crueles y más duros de mi vida. ¿Por qué no me acompañáis a orar? Jesús no tuvo reparo en dejar que los escritores inspirados contaran que él lloró desesperadamente y gritó, y que fue tanto su sufrimiento que su epidermis tuvo que tener una dilatación para que el rebote periférico no le produjera un infarto cerebral. Jesús se muestra tal cual, con esa desnudez de decir, Padre, pasa de mí esta copa, y que el Padre le tiene que enviar un ángel para que lo ayude, y no solamente lo ayuda un ángel, sino que para cargar la cruz lo tiene que hacer Simón de Cirene. Porque Jesús es el maestro de la autenticidad. Y Jesús en todos sus sufrimientos reveló al Padre. Dice Jesús, Padre, ¿para qué me has desamparado? Todo su cuerpo es una llaga. Y el ladrón de la derecha, para todas aquellas personas que conocen los párrafos bíblicos, en esas palabras, las últimas palabras de la cruz, el ladrón de la derecha trasciende de las limitaciones de la naturaleza humana y puede ver que Cristo es el enviado del Padre y le dice, yo quiero estar contigo en tu reino. El centurión que horas antes había dado la orden de su crucifixión, después de ver cómo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde está en la cruz, termina diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque la obra más importante que se ha hecho por la humanidad y en la humanidad, el sol se ocultó y fue la oscuridad. Porque Jesús es el maestro de la autenticidad. Pero déjenme decirle algo, y ya estoy concluyendo el mensaje. El apóstol San Pablo en una ocasión le dice a Jesús, le dice al Dios Padre, al Espíritu Santo, tengo un aguijón, quítame el aguijón, no lo soporto, no lo aguanto. Y el Padre le contesta, Dios le contesta y le dice, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Es decir, de las mismas maneras que las debilidades humanas, de la misma manera que las debilidades humanas de la naturaleza humana de Cristo revelaba al Padre,
y revelaba que era Dios. Nuestras debilidades no revelan que somos Dios, obviamente. Nuestras debilidades revelan que somos seres caídos, que somos merecedores del infierno y del castigo eterno. Pero nuestras debilidades nos hacen merecedores de la gracia. Por eso las personas que no son auténticas y que viven con el disfraz de la religión, con el disfraz del poder, del título, de la autenticidad, del circo mediático, del carnaval, mientras las personas no sean auténticas, la gracia de Dios no les alcanza. Porque para que la gracia de Dios te alcance, tienes que ser auténtico. Y es en Cristo donde vemos esa autenticidad. Y Jesús dijo, si alguien viene a mí, yo no lo echo fuera. Si alguien está cansado, si alguien está trabajado, si alguien está agotado de la parafernalia de la vida, del tener que aparentar, del tener que estar actuando, de tener que quitarte la máscara del poder para ponerte la máscara de la superioridad, y te quitas la máscara de la superioridad para ponerte la máscara de que tienes la familia perfecta, y te quitas la máscara de la familia perfecta y te tienes que poner la máscara de que eres el líder perfecto, y te quitas la máscara y te tienes que poner la máscara. Jesús te dice, yo soy el maestro de la autenticidad y yo en la autenticidad revelé al Padre, y tú en la autenticidad revelas tus miserias, pero ahí es donde mi gracia te alcanza. Por eso las personas que no sean auténticas no son alcanzados por la gracia de Dios. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, amigo, amiga, en este día yo quiero hablarte de ese Jesús. Si estás cansado de aparentar que tienes un matrimonio perfecto, una economía perfecta, un ministerio perfecto, unos hijos perfectos, si te has cansado, hay un Dios que te ama, que ha dado su vida en la cruz por ti, que te acepta tal cual tú eres y que no tienes que aparentar nada. Solamente tienes que abrir tu corazón. Solamente tienes que abrir tu vida y estar dispuesto a aceptar tus limitaciones, que no todo lo puedes, que no todo lo sabes, y que no necesariamente lo tienes que poder todo, ni lo tienes que saber todo. El cristianismo está diseñado para conocer al Padre, para conocer al Hijo y para una eterna dependencia del Espíritu Santo. El cristianismo no está diseñado para superhéroes, porque detrás de todos los superhéroes hay una máscara. Batman lleva máscara, Superman lleva máscara, Spiderman lleva máscara, la Mujer Maravilla lleva máscara. El cristianismo está diseñado para vivirse desde el arte de la autenticidad. Reconocer que nos necesitamos, reconocer que somos pecadores, reconocer que solamente la gracia de Dios nos sostiene. Por eso en estos momentos te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, Espíritu Santo, bendito Jesús, te agradezco, Padre, por revelar al Hijo. Espíritu Santo, te agradezco por haberlo traído y haberme traído conciencia del Hijo. Jesús, te doy gracias por revelar al Padre. Y en estos momentos abro mi corazón a la autenticidad. Renuncio a todo tipo de apariencia, a todo tipo de máscaras, a toda ostentación de poder y de apariencia. Y te abro mi corazón tal cual soy. Quiero ser aceptado por ti. Quiero ser aceptado por ti, Padre amado. Cual hijo pródigo no tiene que aparentar, sino que tú nos aceptas tal cual somos. Ahora en el nombre de Jesús, te acepto, Jesús. Renuncio a todo espíritu de rechazo, tanto hacia mi persona como hacia mi semejante y hacia ti, Jesús. Ahora declaro en el nombre de Jesús que soy un hijo y una hija de Dios
y que tu favor y tu misericordia me alcanzarán todos los días de la vida, y que en mis debilidades se perfecciona tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos y amigas que nos han estado siguiendo en este programa. Espero que Dios les haya bendecido y voy a dar paso al ministro de alabanza, Jesús, y a Noemi, para que ellos continúen en este tiempo para estar adorando al Señor Jesús. Así que, Noemi, Jesús, os dejo y que Dios os bendiga muchísimo. Gracias, pastor. Bueno, queremos unirnos a lo que decía el pastor José Carmona, y ese hablar de ese Jesús que es bastante para nosotros, que es todo suficiente, que no hay nada que necesitemos que Él no tenga en su soberanía, y que nosotros nos bastamos en su gracia para que todo lo que necesitamos podamos obtenerlo. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Otra vez. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tú eres suficiente para mí. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Una vez más. Tal y como somos nos amó, Él te amó como tú eres. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tú eres suficiente, Él me llena por completo para mí.